del Pino, muy buenos días. Muy buenos días, Eli. Esther Esteban, ¿qué tal? José Antonio Gundín, muy buenos días. Eli. La sentencia que hemos escuchado el otro día, señor del Pino, ¿representa o no un varapalo para personas como usted que han ido manteniendo una tesis que era distinta de la oficial? Hombre, a mí me ha hecho mucha gracia leer en algunos medios de comunicación titulares como "la teoría de la conspiración ha sido derrotada". Bueno, pues yo afirmo solemnemente, por favor, que me den 3 derrotas más como esta. Antes de llegar al juicio teníamos 7 temas estrella: autoría intelectual, autoría material, las 4 pruebas fundamentales de la versión oficial y el tema de los explosivos. Después de la sentencia tenemos que se han caído los autores intelectuales, autor material nos presentan a uno y contra el que las únicas pruebas que existen son 3 reconocimientos oculares absolutamente infumables. Explosivos, el propio tribunal reconoce, como nosotros habíamos dicho, que no conocemos la marca de la dinamita que estalló en los trenes, y de las 4 pruebas fundamentales de la versión oficial, una ya se ha caído y queda acreditado por la propia sentencia que, como habíamos denunciado, es una prueba falsa. Es decir, que hubo alguien que colocó un coche Skoda Fabia en Alcalá 3 meses después de los atentados, cargado con falsas pruebas. Bueno, pues yo quiero más derrotas de la teoría de la conspiración como esta, porque a la siguiente nos quedamos sin versión oficial. Yo, Luis, le voy a preguntar, si me permite, una cosa muy directa. ¿Usted es un conspirador? ¿Qué interés tiene usted en la conspiración? ¿Derrotar a este gobierno? ¿Debilitar a Zapatero? En fin, demostrar que hubo una trastienda. ¿O cuál? ¿Qué interés le mueve a usted? Vamos a ver, yo creo que el 13M, aquí hubo muchas personas de todo el espectro político que decían algo que yo creo que es muy razonable, que es: queremos saber la verdad, queremos saber quién asesinó a 192 personas, quién dio esa orden de asesinarlas, quién ejecutó materialmente esa orden, qué objetivo tenía ese asesinato masivo. Y bueno, lo que pasa es que el 13M parece que a algunos se les olvidó lo de querer saber la verdad. Bueno, pues hay muchísima otra gente, entre la cual yo me incluyo, que desde luego ni vamos a conformarnos con explicaciones inverosímiles, ni vamos a parar hasta saber qué es lo que pasó el día 11 de marzo. Primero, por un motivo de simple justicia, es decir, si alguien ordenó o ejecutó esa masacre, ese alguien tiene que acabar en la cárcel. Y segundo, por un motivo de simple supervivencia. O aclaramos qué pasó el 11M, o pasado mañana cualquiera que quiera conseguir un efecto político asesinará, pues a lo mejor no ya a 192, sino a 500. Entonces, hasta que no sepamos toda la verdad del 11M, pues algunos no pararemos de hacer preguntas y de poner datos sobre la mesa. Sí, hay 2 cuestiones clave en la sentencia que yo creo que ahora iremos desgranando. Una, que no se sabe la autoría intelectual, que es tanto como decir no sabemos quién ideó y por qué este terrible atentado. Y 2, queda descartado, según la sentencia, que ETA tuviera alguna intervención en todo este follón, ¿no? Y yo le quería preguntar a usted por los 2 aspectos. ¿Qué importancia tiene y qué trascendencia que la fiscal llegara a pedir casi 40.000 años para el autor intelectual y luego se le deje en libertad? ¿Cómo valora usted esto? ¿Y qué importancia tiene el hecho de usted hablaba de la dinamita, pero bueno, el quid de la cuestión es si ETA pudo o no tener alguna relación, en fin, con todo esto? Sí, vamos a ver. Aquí lo que hay que decir, y lo he dicho otras veces claramente en estas mismas cámaras, es que desde el principio a los españoles se nos ha tratado de meter en una falsa disyuntiva. O fue ETA o fue Al Qaeda. No, mire usted, pudo ser ETA, pudo ser Al Qaeda, o pudieron ser otros. Por ejemplo, las propias cloacas del Estado. Porque desde luego, si alguien pone un coche Skoda Fabia falso en Alcalá de Henares 3 meses después de los atentados, eso no lo puede hacer ni Josu Ternera ni Ben Laden. Con lo cual, no entremos en disyuntivas que no tienen por qué ser así. Lo segundo, la sentencia. Si el gobierno actual tuviera, pues hombre, un mínimo de respeto para los ciudadanos, tendría que convocar unas elecciones inmediatas. Inmediatas porque esta sentencia nos viene a decir que después de 3 años y medio no sabemos quién puso las bombas en los trenes, es decir, quién fue físicamente con los artefactos a matar a 192 personas. Pero es que tampoco sabemos ni quién dio las órdenes, ni cuándo se dieron las órdenes, ni por qué motivo. Porque resulta que aquí el gobierno
parece que quiere acusar a otros de sostener autorías de ETA. Por cierto, autoría que jamás he sostenido yo. No, usted lo ha negado en este programa hace unos meses, lo recuerdo perfectamente. Pero el gobierno parece querer acusar a otros de que han sostenido falsamente teorías de que era el autor ETA. Sin embargo, lo que todos los españoles recordamos es que el día 13 de marzo se cercaron las sedes de un partido político infringiendo las leyes que exigen que en jornada de reflexión no haya manifestaciones, llamando asesinos a los dirigentes del PP que estaban en esas sedes y diciendo que el atentado era obra de la guerra de Irak. Perdón, era consecuencia de la guerra de Irak. Bueno, pues ya tenemos sentencia y de guerra de Irak nada. ¿Qué pasa ahora con eso? ¿Quién va a pedir perdón a la ciudadanía por haber manipulado en plena jornada electoral a los españoles? ¿Va a salir el señor Rodríguez Zapatero a decir, perdón, no era la guerra de Irak, nos equivocamos al lanzar a las masas a la calle? ¿Va a salir a decir eso el señor Zapatero? Debería. Y si no lo hace, por lo menos debería convocar unas elecciones donde los españoles manifestemos qué es lo que nos parece que nos haya manipulado el gobierno y el Partido Socialista durante 3 años y medio. José Antonio. Luis, yo creo que efectivamente la sentencia es muy loable, que personas como tú, periodistas y compañeros que siguen investigando o han investigado muy a fondo todo lo relacionado con el 11M, sigan exigiendo toda la verdad sobre el asunto. Evidentemente a eso te debemos aspirar, absolutamente todos, pero de ahí, digamos, a descalificar o semidescalificar la sentencia del tribunal, diciendo que no ha resuelto absolutamente nada, creo que hay un abismo. Yo creo que la sentencia del tribunal ha establecido una serie de parámetros que pueden ser más o menos definitivos o más o menos contundentes, pero hay una serie, digamos, de verdades establecidas que no son suficientes, que no aclaran en toda su integridad todo lo que ocurrió al 11M, que incluso resulta frustrante en algunos aspectos, evidentemente. A veces uno tiene la impresión, leyendo la sentencia, de que al final el 11M es producto de 4 camellos y 4 confidentes de la policía. Y eso, lógicamente, es una explicación muy satisfactoria para cualquier ciudadano y no digamos para las víctimas. Pero creo que, aun contando con las limitaciones de la sentencia, por cierto, de toda sentencia judicial, creo que descalificarla o hacer un énfasis demasiado excesivo en las limitaciones que tiene, en las lagunas que no ha resuelto, incluso en las contradicciones que no ha podido, digamos, solventar, creo que hay un abismo y una diferencia. Por eso me parece razonable la actitud de quienes dicen la sentencia no es el punto final. La sentencia cierra un capítulo, pero también abre otros. Y abre otros en los que deben intervenir las fuerzas de seguridad, en los que deben intervenir los servicios de inteligencia, en los que deben intervenir las víctimas, en los que deben intervenir los investigadores, en los que deben intervenir los medios de comunicación e incluso los partidos políticos. Sin embargo, fíjate lo que está diciendo José Antonio. Hay personas como Sabater, por ejemplo, que ha dicho que es mejor esto ya zanjarlo, es decir, no seguir investigando. Ha dicho exactamente que no merece que ya esto está finiquitado de alguna manera y que no merece la pena seguir investigando. Yo no sé, Luis, claro, evidentemente tú eres contrario a la tesis de Sabater. Vamos a ver, yo creo que las sentencias en un Estado de Derecho pues hay que acatarlas porque no hay otro remedio. Es decir, las sentencias nos pueden gustar más o menos, pero están ahí, marcan el rumbo a seguir o los límites del juego y bueno, pues con todo el respeto para el tribunal, que individualmente sus miembros me parecen respetabilísimos, honorabilísimos e inteligentísimos, pues bueno, uno tiene que acatar la sentencia. Ahora, dentro de una democracia, las sentencias se pueden discutir y criticar, y si uno detecta en las sentencias cosas que no son correctas, tiene la obligación, especialmente si es